¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a este espacio en que les vamos presentando distintas alternativas de buena literatura. En este caso, Gloria Susana Esquivel, Contra Deseo, su última novela. Y es una invitación a entrar como si uno fuera una espía a lo que ocurre en un departamento cuando Silvia, una mujer migrante, termina su relación y se va a vivir con su amiga y su pareja Javier, Teresa y Javier. Y ahí empieza el deseo, el contradeseo, la intimidad, algo que partió como unas jornadas, un par de noches, terminan siendo más de 70. Bueno, ¿y qué pasa ahí? ¿Qué pasa en la relación de amistad también entre mujeres? ¿Qué pasa con el hecho de estar migrando en otro país donde se esperan cumplir deseos y sueños? Todo eso está presente en el trabajo que vamos a conversar con la escritora, periodista, traductora, poeta Gloria Susana. Gracias por tu tiempo y este contacto con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, muchísimas gracias por este espacio. Estoy muy feliz de estar acá conversando contigo, Viviana. Sí, nosotros también, Gloria, de poder conocer un poco de tu proceso de creación, de escritura. Y en este caso, esto inicialmente tenía la finalidad de ser tal vez un relato más corto, incluso una lógica de cuento, y se fue extendiendo. ¿Qué pasó? Que finalmente nos presentas esta propuesta que además es muy distinta y tú querías que fuera así a tu libro anterior. Pues esta historia parte de un relato corto que escribí hace algunos años, pero en ese proceso me di cuenta que el relato se quedaba corto porque yo quería tratar muchísimos otros temas como la migración, pero también me interesaba hablar mucho sobre la amistad entre mujeres y sobre cómo ese vínculo no es necesariamente un vínculo perfecto, sino que en la amistad también se juegan muchas ambivalencias, hay muchas emociones que cambian. Y también me interesaba mucho como intentar retratar un poco la situación que vivimos hoy en día los jóvenes, que es una situación bastante precaria en donde tener que compartir, por ejemplo, nuestra vivienda es algo cotidiano, es algo que ocurre, ¿no? Como pensar vivir en un departamento propio, digamos, sin tener que compartirlo, se nos hace ahora una especie de lujo. Entonces también me interesaba mucho como querer retratar esa precariedad en la que nos encontramos ahora. Sí, Gloria, hay muchos temas presentes en este trabajo. Partamos por la amistad sobre todo entre mujeres, que tiene componentes, y te escuchaba también en algunas conversaciones, quiero decir también que tú realizas un podcast donde abordas muchas de las temáticas de las mujeres, Woman's Planning, que es el nombre de este podcast, donde la amistad tiene componentes que pueden ser desde la compasión, la compañía, la intimidad, pero también a ratos está la envidia, las relaciones difíciles y la honestidad que suelen tener las relaciones entre mujeres, incluso podríamos catalogarlo muy distinta a lo que es una relación de amistad entre hombres. Y eso acá está muy bien explorado en tu libro. Sí, a mí, pues por un lado me interesa muchísimo la idea de la amistad entre mujeres, digamos, claramente en mi trabajo como feminista, pues es un tema que se ha explorado y me interesa mucho más que la amistad, la solidaridad entre mujeres, sobre todo en causas políticas que lo ameritan, pero también me parecía interesante como revisitar mi propia historia de amistad y darme cuenta que casi siempre en relaciones entre mujeres de amistad hay como una especie de control biopolítico, por ejemplo, que ejercemos entre los cuerpos, ¿no? Como que constantemente estamos observando el cuerpo de la otra, comentando el cuerpo de la otra. También me parece que la amistad entre mujeres es un lugar en donde nos permitimos decir muchas cosas, compartimos muchísimos saberes, lo que a veces se conoce como los secretos de belleza, este tipo de Mm. cosas, pero también la manera en la que le hablamos a nuestras amigas es una manera que desplaza mucho los afectos, ¿no? Porque a veces yo le hablo a mis amigas como si yo fuera su madre y las regaño y les digo, amiga, date cuenta qué estás haciendo, pero luego hay otros momentos en donde son ellas las que hacen ese lugar de protección, pero también a veces nos juzgamos duramente, ¿no? Como que no es Sí. solamente una relación romantizada la que hay entre mujeres, sino que a mí me parece que es una de las relaciones más complejas que he navegado a lo largo de mi vida
y me parecía muy rico literariamente, como poner en juego todas estas ambivalencias, todos estos roles que jugamos cuando estamos con nuestras amigas y ver qué ocurría si nos viéramos obligadas a compartir un espacio muy pequeño con una amiga con la que supuestamente tenemos mucha confianza, pero luego nos comenzamos a pasar de listas. Sí, y comienza esta lógica un poco de las suposiciones, de qué pasa también en todas esas cosas que deambulan en nuestros pensamientos. Pero aquí, en esa relación, también tú exploras otra temática que me parece muy interesante, que es los cuidados, lo doméstico, el persona que tiene que realizar esta labor, que está en otro país, la cultura y idiosincrasia latinoamericana, en cómo esto está presente de alguna forma y no ocurre en el mundo anglosajón. Claro, tú no especificas que es Estados Unidos, pero uno podría deducirlo un poco en tu libro. Entonces, ese es otro gran tema que está presente también en Contradeseo. Sí, y a mí, pues el tema de los cuidados me parece un tema fundamental, digamos, no solo por mis exploraciones desde los feminismos, sino también porque me parece que la pandemia, por ejemplo, fue una situación que puso la lupa muy fuerte sobre la redistribución injusta de los trabajos de cuidado, ¿no? Como que pensábamos que los trabajos de cuidado, que son bastante invisibles y que son bastante infravalorados en esta sociedad pertenecían únicamente al ámbito de lo femenino y Sí. una situación como la pandemia, por ejemplo, nos hizo ver que necesitábamos sostener estos trabajos de cuidado para sostener la vida. Entonces, a mí me parecía muy interesante hablar de esto, también entendiendo cómo en nuestra cultura en Latinoamérica los trabajos de cuidado están muy subvalorados. Muchas veces los pagamos de manera injusta, muchas veces las mujeres que son trabajadoras domésticas sufren bastantes injusticias laborales a la hora de realizar estos trabajos que son los trabajos que sostienen la vida. Entonces a mí Ujú. me parecía muy importante tratar este tema y ver también cómo estos temas son diferentes en países del norte, ¿no? Como que Sí. muchas veces nosotros que subvaloramos esos trabajos no tenemos ningún problema en ir a hacer esos trabajos al norte, ¿no? Solamente como porque permiten una vida más glamorosa o lo que pensamos que es una vida más glamorosa, una vida en donde podemos ganar más dinero o lo que sea. Entonces a mí me parecía muy interesante ver eso, ¿no? Ver cómo dentro de nuestra propia cultura no valoramos esos trabajos como deberíamos valorarlos, ¿Y pero a la será, vez Gloria, está como también que eso tiene que ver con el clasismo de las sociedades latinas, la necesidad de pertenencia que está tan presente y de alguna manera se desprende el migrante de eso cuando está en otro lugar? Y ahí de inmediato también te agrego otro aspecto, que es migrar, migrar buscando esta idea del sueño, pero que muchas veces se ve truncado por las dificultades y porque al final nunca eres... no perteneces ahí y eso se te hace sentir y tú también de alguna manera es algo que comentas o te has explayado al hacer tus estudios, por ejemplo, en Estados Unidos, en instituciones prestigiosas, pero que más allá de aquello, igual siempre está esa situación permanente de hacerte ver que no eres, no perteneces. Sí, a mí me parecía también muy interesante tratar el tema de la migración, porque Sí, primero me parece que es un tema que es parte de nuestra cotidianidad ahora, ¿no? Como que constantemente nos vemos obligados a migrar por diferentes situaciones. Y a la hora de migrar, pues muchas veces el relato que nos llega es un relato de final feliz, cuando claro. realmente la migración es algo que es muy duro porque estás siendo un ciudadano de segunda necesariamente, ¿no? Como que no tienen los mismos derechos que tienen los ciudadanos de ese lugar únicamente por haber nacido en otro lado. Entonces a mí eso me parecía muy interesante y también me parecía interesante como lo que tú mencionabas al principio, ¿no? Como tratar personajes migrantes que no necesariamente son personajes de clase obrera, sino que son personajes tal vez de una clase media que migran por esta idea de que hay que ir a estudiar afuera, ¿no? Hay que cumplir ciertos requerimientos para poder tener una carrera o para poder ser valorado en la sociedad y cómo estos personajes llevan sus propias lógicas clasistas y sus Sí. propias lógicas coloniales
a este otro mundo, ¿no? Y ahí comienzan a reproducirlas también sin darse cuenta que ellos hacen parte de esa clase obrera en ese otro país, ¿no? Entonces, a mí como esa grieta que existe entre estos personajes que creen ser algo o que tienen una lógica bastante aspiracional y su realidad, como ese vacío que se teje entre lo que ellos aspiran y lo que realmente tienen en su realidad material, me parecía muy interesante Sí. de explorar. Claro, que es algo que está muy presente, podríamos decir, en esta amistad de estas dos mujeres. Pero Gloria, yo lo destacaba al inicio, que es esta sensación que el lector es como un espía, ¿no? Que está como viendo todas estas situaciones, todo este como agobio en este espacio pequeño donde se desarrolla la historia. Y ahí tú entras también al día a día, a la intimidad, a lo doméstico, a esas cosas que son tan parte del ser humano. Esa definición yo creo que hace bien particular la forma en que tú narras estos grandes temas de los que hemos hablado, pero precisamente de ese espacio pequeño en ese departamento donde están estas tres personas. Sí, a mí me interesaba muchísimo como entender todos estos temas de los que yo estoy hablando, que creo que también son temas bastante densos a veces para sacar en las conversaciones. Me parecía interesante contarlos de una manera en la que el lector se sintiera como un boyerista, ¿no? Que el lector sintiera lo que uno siente cuando le están contando un chisme buenísimo que no puede dejar de leer. Entonces, como que me interesaba mucho hacer ese juego de ese lector observador, lector boyerista, que es ese lector que espía y Mm. alcanza a ver lo que ocurre en los apartamentos vecinos y se comienza a imaginar qué estará pasando ahí en ese apartamento, qué estará pasando con estos personajes, porque me parecía que era un vehículo muy interesante y muy divertido también de poder contar esta historia. Perfecto. Gloria Susana Esquivel, te agradecemos el tiempo. Siempre es un agrado poder hablar de literatura y sobre todo con jóvenes exponentes latinoamericanas que están teniendo renombre por estos días, que se están atreviendo a tocar grandes temas, como es tu caso. Así que muchas gracias por esta conversación. Muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Muchas gracias. Hay otros temas también, la maternidad, la diferencia entre una maternidad deseada, qué pasa también con el rol de la paternidad. Es parte de los temas que nos presenta la autora colombiana, así que está hecha la invitación a disfrutar de este buen libro. Que estén muy bien, nos vemos en la próxima.